Bueno, pues las muestras de orina son utilizadas para el diagnóstico y el control de tratamiento de enfermedades del riñón y del tracto urinario y en la detención de enfermedades hepáticas y metabólicas, por ejemplo, en ictericias obstructivas o en el control de la diabetes. Los métodos de horario de recogida de las muestras dependen de las pruebas que se soliciten. Por lo tanto, nosotros tenemos dos orinas. La orina de emisión aislada, que es, como veremos más adelante, sobre todo es la que se prefiere la primera orina de la mañana porque es la que más concentrada está, aunque bueno, si hay que ir a urgencias y se necesita una orina, bueno, pues no pasaría nada, pero sobre todo la de primera orina de la mañana. Y luego tenemos las de 24 horas. Las de 24 horas antes se utilizaban mucho, lo que pasa que hoy en día tiene una preanalítica muy engorrosa, como luego veréis, y se intenta evitar. Y ya casi siempre, si se puede, que en muchos casos no, se utiliza la primera. Consiste en un día entero, pues toda la orina que se excreta el riñón es recogerlo en estos envases que son unos 2 litros. Si se tiene más, pues se tendría que coger otro envase. Sería guardarlo sobre todo en nevera para que no se degraden los productos y luego nos lo enviarían a nosotros en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio, nosotros lo que hacemos es medir el volumen, porque luego la concentración hay que extrapolarlo a ese volumen, y luego cogemos una alícuota y ya con esa alícuota nosotros lo vamos a trabajar. No penséis que trabajamos con todo esto. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar con la orina de una emisión aislada, que es la más importante y es la que más se utiliza. Es la prueba rutinaria más solicitada en los laboratorios clínicos. Tras un hemograma y una bioquímica, la orina es la que más también se utiliza. Pensar que, al contrario de las otras, esta es la más fácil de obtener porque no hay que pinchar ni nada, con lo que vamos, es muy sencilla y muchas veces se utiliza como screening de otras patologías, que si ya da positivo, pues habría que ya pedir una bioquímica o más pruebas. También esto se denomina sistemático de orina, estudio de anormales y también se llama uroanálisis. Desde el punto de vista práctico, el uroanálisis está constituido por dos grandes grupos. Los relacionados con los aspectos químicos de la orina, que es lo principal, que es donde aparece la densidad, el pH, si tiene nitritos, hematíes, pero si estos dan positivos, ya se estudia el estudio microscópico de los elementos deformes de la orina, que esto llamamos sedimento urinario. ¿Qué consideramos positivo? Bueno, pues cada hospital tiene sus criterios para considerar si una orina es positiva o no. En el nuestro, también el laboratorio de orinas tiene unos criterios diferentes con el de urgencias. Casi siempre con nitritos positivos, hematíes positivos y leucos positivos se realiza el sedimento urinario. Nosotros en el laboratorio de rutina, al ser tenemos una población más ancha, más extensa y muchas veces es de control, somos más laxos, y también con glucosa y con proteinuria también hacemos el sedimento urinario. El sedimento urinario, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros nos vendría, esto es así hecho un esquema, nos viene nosotros esta orina de extracción. Entonces realizamos el examen físico-químico, que es eso, que es como una tira de bioquímica. Se puede realizar normalmente a mano, pero bueno, con todo lo que recibimos nosotros esto lo tenemos automatizado y se lee automatizado, pero bueno, se podría hacer perfectamente así. Y entonces, si da positivo, se centrifuga. Al centrifugarse, los elementos formes, los hematíes y los leucocitos, al pesar más, van abajo, se decanta la orina y quedamos con el sedimento. Este sedimento nosotros lo miraríamos al microscopio y es donde vemos si se confirma la tira, si vemos hematíes, si vemos piuria. Muchas veces la tira no coincide con el sedimento, pues porque tiene muchos interferentes la orina, como la dieta, como medicamentos, entonces no coincide. Por lo tanto, cuando no coincida, sobre todo prima el sedimento, porque es lo que vemos nosotros. Nosotros sí que lo estamos viendo, entonces es lo que más importante. Luego ya el laboratorio de rutina, que es donde estoy yo, funciona un poco, no es tan rústico como el de urgencias, está totalmente automatizado. Nosotros aquí recibimos unas 300 orinas de todo Ciudad Real y de todos los pueblos adyacentes al día. Entonces nosotros ponemos aquí en la Unción Más las tiras y directamente él dispensa la tira en cada orina, según los criterios que hemos puesto. Cuando son positivos, en este aparato que es el SEDIMAS, directamente coge una alícuota, lo centrifuga él mismo y hace fotos al microscopio. Entonces nosotros nos sentamos en el ordenador
y vemos las fotos de esa orina. El sedimento para muchos especialistas es fundamental, como los nefrólogos, los urólogos, para ver si hay cristales, si hay cilindros, es muy importante. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de un informe nuestro de laboratorio de urgencias. Le piden un sistemático de orina, que ahora esto lo explicaré uno por uno, y vemos que todo es negativo. Por lo tanto, el sedimento no procede, no se realiza la determinación al ser todo negativo. En cambio, en otro sistemático vemos que es positivo nitritos, es positivo leucocitos, por lo tanto sí que se realiza el sedimento. Las indicaciones del análisis de orina de una micción, bueno, pues sobre todo es cuando se sospecha o un seguimiento de síntomas que sugieren la posibilidad de una infección de tracto urinario. Nosotros vemos si es nitritos, leucocitos y con el sedimento, vemos si tiene una infección, y si ya tiene una infección habría que realizar el urocultivo. El urocultivo se realiza en el laboratorio de microbiología, ya no somos nosotros, y ahí lo que se hace es ver la bacteria que origina esa infección y un antibiograma para ver el antibiótico sensible a esa bacteria. Nosotros, en teoría, lo normal es que nosotros hiciéramos una tira y si es negativo, si es positivo, se hiciera el urocultivo. Lo que pasa que piden tanto y no hay coordinación, entonces bueno, pues esto no se hace, y hay muchas orinas que se cultivan que son totalmente negativas, que con un sedimento o con un sistemático nuestro se evitaría. Luego también la orina de una micción, bueno, pues se sospecha o seguimiento de hipertensión por si hay proteinuria, drogas de abuso también se realizan en una orina, sobre todo un screening, ya si da positivo tendría que ser otras pruebas para confirmarlo. El embarazo, como todos sabéis, también se realiza en orina de una micción. Sospecho o seguimiento de enfermedad por renal infecciosa, detección de glucosuria y cetonuria para ver el control metabólico de los diabéticos, detección y seguimiento de determinados estados metabólicos, como veremos luego, y sobre todo también en urolitiasis recurrente mucha gente tiene propensión a la formación de cálculos en el aparato urinario, entonces bueno, pues es muy importante saberlo, qué tipo de cristales, para evitar que se lo ponga pues alcalinizando o acidificando la orina, como veremos. La toma de muestra, bueno, pues como he dicho antes, sobre todo se refiere a la primera orina de la mañana porque es la que más concentrada está. Por lo tanto, si tiene hematuria o tiene piuria o bacterias, es donde mejor lo vamos a encontrar. También, sobre todo, pues la prueba de embarazo, que es la que determina la beta-HCG, pues en mujeres que tienen un día o 2 días de falta, siempre se recomienda que se haga la primera orina de la mañana porque es donde más concentrada está. Si lleva ya 1 semana o 2 semanas de falta, pues da igual en qué orina sea porque va a estar alta. Pero sobre todo al principio, la que mejor se recomienda es la primera orina, que es donde va elevada. Anda, aquí se me ha ido. Bueno, aquí estaba explicando cómo es la toma de muestras. Lo que hay que es lavar bien las manos, lavarse los genitales externos, y sobre todo lo que se tiene que recoger es la porción media de la orina. La primera parte y la última parte es donde se eliminan muchas células escamativas y eso interfiere y da falsos positivos. Por lo tanto, la mejor manera es lo que se dice el chorro, que estaba aquí pero se me ha ido, el chorro medio. Antes esto se decía que era mejor para el urocultivo, pero hoy en día se ha visto que con el sistemático también le influye, porque cuando está mal recogido y hay células biescamativas, pues origina muchos falsos positivos. Aquí entonces obtendríamos la orina ya realizada. En muchas farmacias se da el frasquito con el tubo, y si no, pues en este frasco se envía a nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio, por un sistema al vacío, directamente la orina sube, con lo que nosotros no tenemos que manipular absolutamente nada de la orina, y ya con esto ya es cuando ya se manipula, va a nuestro laboratorio, y ya nosotros lo usamos. Por lo tanto, las determinaciones más frecuentes en una orina de una micción, bueno, pues como he dicho, sobre todo, bueno, no lo veis bien, pero bueno, sobre todo el cultivo bacteriano, el sistemático y el sedimento, y bueno, las pruebas de embarazo, y sobre todo también se utiliza mucho, que luego veremos, cociente proteínas creatininas, para valorar también las funciones renales. Por lo tanto, el análisis químico, como he dicho, se realiza con una tira química seca, ¿vale? Esto es una tira, entonces en cada porción tiene una zona de reacción, y cada uno pues
pues da un parámetro diferente. Dependiendo se moja con la orina y dependiendo de la concentración que tenga, pues se va poniendo más oscuro el color y va dando un resultado. Nosotros damos siempre resultados semi-cuantitativos, ¿vale? Por lo tanto, si luego se quiere cuantificar, tendría que ser con otro analizador ya cuantificarlo. Aquí damos el resultado en cruces. Y bueno, estos son todas las determinaciones que se realizan en un sistemático de orina y vamos a ir una por una para explicar qué es lo que significa cada una. La densidad. Bueno, la densidad nos indica la cantidad relativa de solutos que contiene un volumen definido de orina. Nos da una información importante sobre todo el estado de hidratación y la capacidad que tiene de concentración los riñones. Esto los nefrólogos, para ver si los riñones se están concentrando o no, en lugar de utilizar la densidad, utilizan la osmolaridad. La osmolaridad y la densidad son dos parámetros muy parecidos, pero no son iguales. Casi siempre van a lo mismo. Orinas con alta densidad tienen alta osmolaridad. La única diferencia es que la densidad, además de la cantidad de solutos, interfiere el peso molecular de estos solutos. Por lo tanto, solutos con elevado peso molecular, en cambio en la osmolaridad no. Por lo tanto, vamos a encontrar densidades elevadas, en cambio con osmolaridades normales. Lo que más aumenta la densidad es la proteinuria, la glucosuria y la cetoinuria, ¿vale? Y luego veremos casos clínicos donde se ve. Entonces oscila entre 1003 y 1030. 1030 vamos a encontrar en orinas muy concentradas, sobre todo pues la primera orina de la mañana, y en 1003 nos vamos a encontrar en orinas muy diluidas y también en pacientes que toman diuréticos, pues vamos a encontrar orinas muy diluidas. Ya esto también es en los laboratorios de dopaje y de drogas de abuso, se ven también mucho la densidad, porque orinas más bajas de 1003, eso es muy característico de que la han diluido con agua. Entonces, bueno, pues una de las cosas que se puede ver es esto, la densidad. Luego tenemos el pH. Los riñones normalmente producen una orina con pH de 4,6 a 8. En orinas de por la mañana es un pH más ácido y sobre todo nos vamos a encontrar con 5,5 con 6 de pH. En términos generales, a excepción de los pacientes con acidosis tubular renal, el pH de la orina refleja el pH sérico. Vemos cómo el riñón compensa el equilibrio ácido-base de la sangre. Entonces, bueno, pues en una acidosis metabólica, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un exceso de protones en sangre, entonces necesitamos eliminarlo. Pues se elimina por vía urinaria, por lo tanto vamos a encontrar orinas ácidas. En cambio, en una alcalosis metabólica tenemos un exceso de base, entonces nos interesa eliminar hidrogeniones, por lo tanto vamos a tener orinas básicas. Eso es lo normal, menos en la acidosis tubular renal, que es una patología que el túbulo es incapaz de excretar a la orina hidrogeniones, por lo tanto vamos a tener una acidosis metabólica, pero sin poderlo compensar vía renal. Esto en teoría queda muy bonito y está muy bien, pero el nefrólogo y en urgencias, cuando quieren ver si hay una compensación renal, no ven la orina, ¿vale? Se ven una gasometría y ya está. Esto queda bonito en la teoría, pero pensar que en la orina hay un montón de, como he dicho antes, de interferentes con la dieta, con medicamentos, entonces muchas veces pues no coincide. Pensar que dietas ricas en proteínas y en frutas vamos a encontrar pHs ácidos, acidifican la orina, en cambio en dietas con leche y verduras la alcalinizan. Por eso en los niños nos encontramos casi siempre orinas básicas debido pues eso a que toman leche. Y luego también el pH urinario también es útil en el diagnóstico y el manejo de infecciones, ya que hay dos bacterias, el Proteus y el Pseudomonas, que tienen la ureasa. La ureasa lo que hace es catabolizan la urea de la orina y producen CO2 y amoníaco. Ese amoníaco aumenta muchísimo el pH y nos encontramos un pH a lo mejor de 9. Por eso cuando veamos en un sistemático que veamos que tiene una infección de orina con pHs elevados, es muy característico del Proteus o de las Pseudomonas. Y en esos pHs también cristalizan los ácidos fosfato triple que a pH 8 o 9 también se hace. Entonces, si veis eso, es muy característico de estos dos microorganismos. Y también, como he dicho antes, también en el cálculo en
en los cálculos del tracto urinario. APHs, cálculos que cristalizan a pH ácido como el úrico y el oxalato cálcico, se necesita alcalinizar la orina del paciente para evitar que se produzca estas formaciones, y se alcaliniza siempre con citrato sódico o con bicarbonato. Entonces, para ver cómo va y si el seguimiento de la medicación, pues también el pH aquí es útil. Luego tenemos los nitritos. Bueno, pues los nitritos, su presencia indirectamente nos está indicando la existencia de bacterias formadoras del mismo en orina. Casi todas las bacterias, hay algunas que no, como el Streptococcus fecalis, pero la mayoría reducen los nitratos de la dieta a nitritos. Por lo tanto, si nosotros en orina da nitritos, es que nos está indicando que hay algo que la forman, que son las bacterias. Es una prueba muy específica, pero es poco sensible, por lo que un resultado positivo es útil, pero un resultado negativo no descarta una infección del tracto urinario. O sea, cuando es positivo, a no ser que esté mal recogida y que esté contaminada, y si encima va con leucocitos positivos, tiene una sensibilidad enorme de que se tiene una infección. Pero hay muchísimas infecciones urinarias que cursan con nitritos negativos, ¿vale? O sea, que esto no es la panacea, muchas. Por ejemplo, pues si es una dieta pobre en nitratos, pues no va a dar negativo, porque es imposible que lo reduzcan. También tiene que estar, la orina tiene que estar por lo menos 3 o 4 horas para que estas bacterias puedan formar los nitritos. Por lo tanto, en cistitis, que una de las características que se orina mucho, pues no va a salir negativo, porque las bacterias no la pueden transformar. También si la orina hay un aumento tiene mucha vitamina C, la vitamina C es un antioxidante, por lo tanto evita también este paso, con lo que, bueno, si es positivo es muy característico de que sí que sea infección, pero si es negativo, para nada descarta que no tenga infección urinaria. Luego tenemos la proteína, que la reacción es particularmente sensible a la albúmina. Esta tira lo que hace sobre todo es medir la albúmina. Nosotros tenemos 6 gramos de proteínas en el cuerpo humano, pues 4 de ellos es debido a la albúmina, ¿vale? Por lo tanto, esto sobre todo va a hacer proteinurias debido a la albúmina. Hay otro tipo de proteinurias como la Vences-John, que aquí esto va a dar negativo y está perdiendo también proteínas. Por lo tanto, la proteinuria es uno de los aspectos más característicos de la enfermedad renal, y es definida como una excreción urinaria de proteínas mayor de 150. Nosotros, la sangre va al glomérulo. El glomérulo es una membrana impermeable y se filtra muy pocas, o sea, si está en estado normal, se filtran muy pocas proteínas. Las pocas que se filtran luego en el túbulo se reabsorbe. En cambio, cuando hay una enfermedad renal, se convierte en impermeable, por lo tanto se filtran las proteínas. Entonces, que sea positivo no quiere decir que sea enfermedad renal, puede ser benigno, como veremos ahora, pero y que sea negativo no excluye tampoco una proteinuria. Luego está el concepto de microalbúmina. Microalbúmina es que mide de 30 a 150 microgramos la albúmina, no es una molécula pequeña, es la misma albúmina. Lo que pasa que ahí esa prueba es una detección precoz de un daño renal, y sobre todo lo utilizan en los diabéticos, que al final siempre terminan con nefropatías. Pues para evitarlo y para ver si hay algún daño renal, se utiliza la microalbúmina por lo menos una vez al año, a ver si tiene, y es de 30 a 150 microgramos, eso sería la microalbúmina. Pero vamos, una proteinuria ya franca se considera a partir de 150 microgramos, que es 1 o 2 cruces en la tira. Por lo tanto, un resultado positivo, como he dicho antes, esto es una técnica semicuantitativa, pues debe confirmarse con un índice de proteinuria creatinuria que veremos luego. ¿Qué tipos de proteinuria hay? Bueno, pues está la proteinuria transitoria, que es la mal llamada proteinuria benigna, que constituye el 90% de las proteinurias en personas menores de 30 años, pues eso, es transitoria. De repente, pues si se tiene alguna infección, algún ejercicio físico, temperaturas extremas de frío o calor, pues de repente se excreta proteínas, pero luego en una semana se hace otra vez la analítica y son orinas normales. Entonces, bueno, es totalmente benigno. Y luego está también la proteinuria ortostática, que son en pacientes que por la mañana da negativo la excreción de orina, pero conforme va pasando el día, por la tarde, por la noche, aumenta. Esto en teoría es benigno también, pero los nefrólogos lo tienen que ver, porque puede dar después en una patología renal. Luego está la proteinuria renal, que es, como hemos dicho, se debe al aumento de la permeabilidad de los capilares glomerulares, por tanto la proteína se elimina en orina. El síndrome donde más proteínas
se elimina, que puedes llegar a 3 gramos al día, es en el síndrome nefrótico. Y luego tenemos una proteinuria posrenal, que eso se debe pues, sobre todo a una inflamación de la vejiga, de la próstata y hemorragias en el tracto urinario. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente hospitalizado en medicina intensiva, que el diagnóstico pone rabiomiolisis. Rabiomiolisis es una destrucción masiva del músculo. Casi siempre es por un ejercicio intenso. La gente que va a spinning o eso, pues al final terminan con rabiomiolisis. Es una destrucción masiva, se elimina la mioglobina. La mioglobina es la principal molécula del músculo. Es una proteína pequeña, va al riñón. El riñón se filtra, pero llega un momento que, como es tanta mioglobina, satura el riñón, entonces se necesita diálisis o hidratar bien al paciente para no producir una insuficiencia renal aguda. Por eso siempre estos pacientes terminan en la UCI, ¿vale? Es una enfermedad peligrosa porque te puedes cargar el riñón. Por lo tanto, vemos aquí cómo tiene 2 cruces de proteínas. También otra cosa característica que he visto en este caso es que da hematíes positivos, porque nosotros en la tira mide el grupo hemo, por lo tanto la mioglobina también da positivo. En cambio, en el sedimento vemos el sedimento y vemos 3 hematíes, porque todas estas cruces son de la mioglobina. En este tipo de orinas es muy característico orinar color Coca-Cola. Así no es sangre, es como la Coca-Cola, y eso es de la mioglobina que se está eliminando. Y bueno, he puesto también aquí, he dicho antes que una de las características que da una densidad elevada es la proteinuria. Mirad qué densidad tiene, 1030 esta orina, debido a las 2 cruces de proteínas. Luego tenemos la glucosa. Pasa lo mismo que las proteínas. En condiciones normales se filtran por el glomérulo, pero luego es reabsorbida por el túbulo renal de la nefrona. Por lo tanto, en condiciones normales no vamos a encontrar glucosa en orina. ¿Pero qué pasa? Pues que sobre todo en diabetes, cuando la glucosa está muy elevada en sangre, llega un momento que el riñón es incapaz de reabsorber toda esa glucosa. Y entonces esto, bueno, cada uno depende de cada persona, pero por regla general se dice que a partir de 180 microgramos de decilitro de glucosa en sangre, ya esa glucosa ya pasa sangre, pasa orina y ya nos lo encontramos en orina. Entre las diferentes causas de glucosuria pues está la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, enfermedad pancreática y síndrome de Fanconi. Entonces hay 2 tipos de glucosuria que hay que destacar: la glucosuria renal, que es cuando se reduce notablemente la reabsorción de la glucosa a nivel de los túbulos renales. Aquí la glucosa en sangre es normal, pero los túbulos, he dicho que se filtran por el glomérulo y luego los túbulos se reabsorben. Pues hay veces que los túbulos no lo pueden reabsorber. Esto pasa en el 10 o el 15% de las embarazadas, y también ya en insuficiencia renal aguda, que ya el riñón está ya muy tocado, pues tampoco lo puede. Entonces nos encontramos una glucosa normal en sangre, pero en orina sí que está. Pues esta es la explicación. Y luego está una glucosuria alimentaria, que esto pasa, bueno, pues espontáneamente, no suele pasar, pero bueno, también tener en cuenta pues que por una ingestión excesiva de hidratos de carbono en un momento determinado, el hígado es incapaz de absorber, de coger toda esa glucosa y se elimina por orina. Esto es un ejemplo, no sé si lo veis bien, pero bueno, el diagnóstico pone dolor abdominal en gestante, que llega al laboratorio. Bueno, estos son casos reales, no me los he inventado ni nada, estos son casos reales del laboratorio, que una gestante llega al laboratorio de urgencia por un dolor abdominal, se le realiza la tira y se ve que tiene 4 cruces de glucosa y 4 cruces de cuerpos cetónicos. También la densidad, ver qué densidad tan alta está por la glucosuria de los cuerpos cetónicos. En cambio tiene una glucosa capilar de 96. Por lo tanto, aquí pues la explicación es esa, que el riñón no ha podido absorber toda la glucosa que se ha filtrado y se va en orina. Es una situación totalmente benigna, no pasa absolutamente nada, pero bueno, hay que saber explicarlo, que es debido a eso, ¿vale? No es que el riñón le funcione mal ni nada. Bueno, en algunas patologías sí, pero en esta es una embarazada y no pasa nada. Tenemos los cuerpos cetónicos. Las cetonas aparecen en la orina cuando en el organismo se produce un aumento de la lipólisis. Bueno, pues en la diabetes mal controlada, cuando no hay insulina suficiente para la glucosa no entra en las células, entonces el organismo necesita de energía, y si esta energía no la encuentra en glucosa, bueno, en diabetes o en dietas también de adelgazar, si no la encuentra en la glucosa, echa mano de los ácidos grasos, de la lipólisis. Se produce la destrucción de los ácidos grasos, estos ácidos grasos van al hígado, por la beta oxidación se produce acetilcoenzima A,
Y la acetilcoenzima A se produce en los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, acetoacetato y la acetona. La acetona, además de eliminarse por orina, se elimina también vía pulmonar, por eso en estos es muy característico el aliento de estas personas que tienen acetona, es muy característico ese olor. Por lo tanto, la detección de cetonuria es particularmente útil en los pacientes de diabetes mellitus porque es un signo precoz de un desequilibrio metabólico. Es que esa glucosa no la está utilizando bien el organismo y tiene que utilizar los ácidos grasos. Y también aparece pues, en el embarazo, en dietas libres de carbohidratos, en ayuno, en inflamación intestinal y en hiperemesis. Este es un ejemplo de una paciente que tiene un mal control, es diabética, tiene un mal control metabólico de su glucosa y nos aparece pues otra vez glucosa, cuerpos cetónicos, 1030, como he dicho, ver la concentración, la densidad. De aquí la glucosa en suero pues tiene una glucosa de 340. Esta es pues eso, el riñón es incapaz de reabsorber toda esta glucosa y se elimina por orina. Esta persona es diabética. Luego tenemos la bilirrubina. Bueno, nosotros hay dos tipos de bilirrubina. Primero está la bilirrubina, se forma a partir de la degradación de la hemoglobina y va unida a la albúmina, porque es una molécula muy liposoluble y no puede ir en sangre ella sola, por lo tanto va con la albúmina y ya está. Esta bilirrubina se llama bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿vale? Y esta nunca aparece en orina. Una vez que esta bilirrubina va al hígado y se conjuga con el ácido glucurónico, se forma la bilirrubina conjugada o directa y esta sí que aparece en orina. Por lo tanto, podemos ver a una persona ictérica y esa persona, dependiendo de qué bilirrubina tenga, va a aparecer en orina o no va a aparecer en orina. Las enfermedades, las patologías que están relacionadas con la bilirrubina indirecta es sobre todo la de hemólisis, una destrucción de los hematíes, y también en unas enfermedades genéticas como Gilbert o el Crigler-Najjar, que el Gilbert es muy típico de Ciudad Real, es que la enzima no está al 100%, no funciona al 100% y no se metaboliza del todo, pero es benigno y solo da con bilirrubinas elevadas ligeramente, no es para llamar, para ser serio. Y luego está las patologías donde la bilirrubina conjugada está aumentada, pues sobre todo son en ictericias obstructivas, en cáncer de páncreas, en hepatitis y el urobilinógeno. Siempre van a la par la bilirrubina con el urobilinógeno. Este es un producto final de la bilirrubina conjugada que ha sido excretada por los conductos biliares y metabolizada en el intestino por la acción de las bacterias allí presentes. Y su presencia es un indicador temprano de un daño parenquimar hepático, usualmente antes de que se presenten manifestaciones clínicas. Aquí tenemos un ejemplo de una persona una persona de 95 años, que ingresa en urgencias por un diagnóstico de ictericia. Vemos como en la tira tiene una bilirrubina, 4 cruces de bilirrubina y 4 cruces de urobilinógeno. Por lo tanto, esta bilirrubina, ¿qué es? Pues una bilirrubina indirecta, ¿vale? Directa porque se elimina por orina. Y está en sangre, tiene la bilirrubina de 19 de unas transaminasas elevadas. Esta paciente tiene un cólico biliar, ¿vale? Una obstrucción en el conducto hepático biliar. Por lo tanto, aumenta la bilirrubina, tiene como expensas de la directa, sale en orina y las transaminasas, como luego comentará mi compañera, en una de las patologías en la que aumenta es debido a esta. Entonces encontramos esto. Nosotros en el laboratorio de urgencias solo medimos la bilirrubina normal, ¿vale? No, en el de rutina se mide la directa y la indirecta, pero nosotros solo la bilirrubina total. Pues un truco para saber si está elevada a base de la directa o la indirecta, pues es en una orina. Si sale en orina positiva, sería directa, si no, pues indirecta. Y luego tenemos otro ejemplo de un chico de 16 años que llega a urgencias por un malestar general. Se le realiza una analítica de orina, y vemos que tiene una bilirrubina de 2,7. En su orina vemos como la bilirrubina es negativa. Por lo tanto, este paciente que tiene un síndrome de Gilbert, lo que he dicho antes, ¿vale? Es un síndrome, pues es que el hígado no lo metaboliza bien y siempre nos encontramos pues, con 2,7
de bilirrubina. Luego tenemos los hematíes. Los hematíes, bueno, en condiciones normales, en las guías dicen que, bueno, que puede estar hasta 1 o 5 por campo, se consideran normales, ¿vale? Pero luego ya, cuando ya nos encontramos ya en una hematuria, tenemos que estudiar y tenemos que ver a qué se debe esa hematuria. Puede ser debido a un daño glomerular, es el propio glomérulo de los riñones, pues está dañado. Entonces aquí nos vamos a encontrar una proteinuria franca, altas proteínas y sobre todo también hematíes dismórficos. Los hematíes dismórficos son hematíes que el glomérulo los deforma, entonces nos lo encontramos así como marcianitos, así con chichones. Y así, entonces, pues esto, si nosotros no lo encontramos en la orina, es muy típico de que tiene una enfermedad, tiene una patología glomerular, como una vasculitis, una glomerulonefritis. Esto en condiciones, bueno, suena muy bonito, pero en condiciones normales se ve, es muy raro que se vea porque se necesita un microscopio de contraste de fases que nosotros no tenemos, pero hay veces que es tan descarado que se ve, pero que se puede saltar. Y también en este daño glomerular es muy típico los cilindros hemáticos. Los cilindros se ven en las orinas con proteinuria, y es que las proteínas gelifican en los conductos de la nefrona y se forman unos cilindros. Entonces, en el daño glomerular, sobre todo si son cilindros hemáticos, que también son muy raros, formados por hematíes, quiere decir que es debido a un daño glomerular. Luego está el daño renal, que ya pues se debe, pues eso, aquí ya hay, pues, un mismo cálculo puede producir o un tumor. Y entonces aquí la diferencia con el otro es que no se producen los hematíes dismórficos y tampoco cilindros hemáticos, pero aquí también se ve una hematuria franca, proteinuria. Y luego está el daño urológico. El daño urológico, pues es la hematuria viene por esta parte, por una cistitis, un cáncer de vejiga, un cálculo vesical, un adenoma de próstatas, y aquí se diferencia de las otras que nos vamos a encontrar solo una hematuria, no vamos a encontrar proteinuria para nada. Tenemos aquí un ejemplo, pues, de un paciente que llega al servicio de nefrología con un diagnóstico de un cólico renal. En la tira de orina se ve tres cruces de hematíes, y en el sedimento una hematuria moderada, y aquí sí que se ven unos hematíes dismórficos en este paciente. Por lo tanto, lo que está indicando es que tiene una patología, un daño glomerular. Y luego tenemos los leucocitos. Los leucocitos, bueno, pues igual, en las guías prácticas se dice que en hombres hasta 2 leucocitos por campo es normal, y en mujeres hasta 5 leucocitos por campo. Los leucocitos pueden deformarse también e incluso romperse, sobre todo en orinas hipotónicas y a pH alcalino. En las orinas hipotónicas, por la osmolaridad, pues a baja densidad las células se hinchan, y si lleva mucho tiempo pues se rompen, y el pH alcalino igual. Entonces hay veces que a lo mejor en la orina no estamos viendo nada y estamos falseando el resultado de un falso negativo, cuando de verdad sí que lo tiene. Y la leucocituria, que nosotros más que leucocituria a mí me gusta llamarle piuria, puede deberse sobre todo pues a infecciones, también a inflamaciones o cálculos, tumores. Aquí tenemos un paciente que llega a urgencias por una pielonefritis. Esta es la típica infección, análisis de orina donde se ve una infección. Sería nitritos positivos, leucocitos positivos, y en el sedimento piuria intensa, bacteriuria intensa. Y bueno, que aquí es el sedimento urinario. He querido poner fotos, que es lo que nosotros vemos en el microscopio cuando vemos el sedimento, ¿vale? Pues un poco curiosidad para que lo veáis. Aquí tendríamos una hematuria moderada, estos son los hematíes, el disco bicóncavo, aquí. Esto sería una piuria, la típica que he enseñado antes, una infección urinaria. Pues aquí están los leucocitos, que son más grandes que los hematíes y se ven como gránulos, no sé si lo veis bien, así como que tiene pelotitas así dentro, y bacterias. Aquí estarían las bacterias, entonces aquí sería una piuria moderada con una bacteriuria. Luego aquí estos son las células escamativas de vías bajas, es lo que he dicho antes. Cuando en una orina no se recoge bien la porción media, nos encontramos con esta orina. Esta orina, si encima tiene leucocitos, muchas veces es imposible ver si son leucocitos o si son el núcleo de las células, con lo que muchas veces se dice orina contaminada y ya está. Por eso cuando en un sedimento se ve que hay orinas vías bajas elevadas, eso sobre todo es un signo de que la orina no se ha recogido bien.
porque esto no tiene que aparecer. Luego aquí tenemos un cristal de ácido úrico, que está, y aquí son bacterias, y esto es típico de las orinas, como he dicho antes, de pH ácido. En cambio sería este cristal de oxalato cálcico, también está en orinas de pH ácido. Si son pacientes que son propensión a tener estos cristales, se tiene que alcalinizar la orina. Y bueno, aquí tenemos un leucocito y bacterias. Este sería otro cristal de fosfato triple. Lo que he dicho antes, que hay microorganismos que alcalinizan la orina, como el proteus y la pseudomonas, con pH 9, pues a pH 9 aparecen estos cristales, que son así en forma de ataúd, pues estos son fosfato triple. Este es el cilindro que he dicho antes, que es muy típico de las patologías glomerulares, pero este es muy raro de ver, ¿vale? Es un cilindro en forma de cilindro formado por hematíes. Los cilindros normales que nos encontramos es estos son cilindros granulosos, que esto indica también daño glomerular, daño renal si es muy elevado. Si es poco no pasa nada. Y aquí creo que no lo vais a ver porque no lo veo yo. Se ve por aquí, son cilindros hialinos que nosotros en el microscopio, si no hacemos con el micrómetro, se nos pasan desapercibidos, y esto es el típico, pues en ejercicio intenso o en fiebre, pues aparece, que son totalmente benignos, pero creo que no se ve porque yo no lo veo, pero están ahí. Y luego están las levaduras. Nosotros las levaduras es muy común encontrárnoslo en pacientes diabéticos con glucosuria en la orina. Pues esa glucosa sirve muy bien de alimento para las levaduras, para cándidas, y entonces pues crecen. Pueden aparecer bien como en forma de como un hematíe con una gemita, como esto, aquí, o bien formando pseudomicelios, ¿vale? Por lo tanto, en diabéticos que esté mal controlado y aparezca mucha glucosa en orina, muchos de ellos, si tienen picores, es debido a que se tiene cándidas en la orina. Y bueno, pues ya para terminar, hemos visto la infección en la orina de una micción. Ahora vamos a ver la orina de 24 horas. La orina de 24 horas bueno, es muy engorrosa de hacer. Se dicen, bueno, comienza el periodo de recogida, la orina 24 horas, a las 8 de la mañana, orine en el váter, y esa orina no se recoge, porque en teoría es que está antes del periodo de recogida, y a partir de ese momento se recoge toda la orina hasta el día siguiente a la misma hora. Aquí pone a las 8, pues a las 8, pero si es a las 10, a las 10. Entonces se tiene que conservar en la nevera para que no se degraden los componentes, y bueno, como veis, esto es muy porque las personas mayores no lo cumplen bien. La persona joven, claro, te hace estar en casa, porque si sales fuera y tienes ganas de orina no te vas a llevar el frasco, y bueno, pues tiene muchísimos errores preanalíticos esta orina. Por lo tanto, antes se utilizaba mucho, pero ahora ya en la actualidad se recomienda en pocas situaciones. En los metabolitos cuya excreción en orina no sea constante a lo largo del día y no exista otra prueba alternativa más fiable que sustituya, que ahora veremos, y sobre todo si está seguro que el paciente va a colaborar y lo va a hacer, porque si no, si la mitad de la orina no la va a recoger, estamos falseando los resultados y estamos dando falsos negativos, infravalorando el valor. Por lo tanto, si no se hace, mejor que no. Estos son los analitos que sí que se tienen que realizar en orina de 24 horas, porque la excreción es pulsátil, ¿vale? Es a lo largo del día, entonces sí, en estos no hay manera de que, o sea, no queda otra. Esto lo explicaré la próxima semana, pero bueno, son las catecolaminas con sus metabolitos. Esto es sobre todo para el diagnóstico de feocromocitomas, y luego tenemos también para el estudio metabólico de litiasis, en citrato y oxalato también se utiliza, para arsénico, plomo y mercurio, y para el cortisol libre urinario, para el diagnóstico de Cushing, y en porfirinas. Si nos piden una de estas pruebas, no queda más remedio que hacerlo. En los últimos tiempos, como he dicho, se tiende a sustituir estas determinaciones de orina 24 horas por cocientes, ¿vale? Cocientes de excreción referidos a una micción. Existe una correlación excelente. Antes, en lugar de hacer una proteinuria, cuánto se excretaba, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, o una proteinuria en 24 horas, pues aquí se realiza un cociente, proteínas en la orina de una micción, partido de creatinina en orina, y con eso pues los nefrólogos hoy en día es lo que utilizan. El aclaramiento de creatinina
Bueno, esto lo quiero explicar brevemente, pero no me voy a meter mucho porque el próximo día mi compañera va a hablar de la función renal y esto lo va a explicar bien. Pero bueno, decir que esto antes se pedía mucho los nefrólogos para ver la función renal del paciente y se realizaba en orina de 24 horas. Como todos sabéis, la creatinina es una molécula que se encuentra en el músculo y se produce a un ritmo constante y se filtra libremente por el glomérulo y no es reabsorbida, por lo que siempre se ha considerado una molécula ideal para la medición de la filtración glomerular. Antes se realizaba el aclaramiento de creatinina, que era la creatinina en orina por el volumen de las 24 horas, partido de la creatinina en suero y por el tiempo en minutos, que es 1480 minutos al día. Pero como he dicho, en estos últimos años esto ya no se utiliza casi nada, en muy pocas ocasiones, y los nefrólogos utilizan fórmulas. Está el Cockcroft-Gaul y el MDRD. El MDRD antes era 6 porque utilizaba 6 variables y ahora se utiliza 4 variables. Estas 4 variables son la creatinina, que es la que medimos nosotros en laboratorio, la creatinina en suero, la edad, sexo y la raza. ¿Vale? Entonces, con esta fórmula dice si el paciente cómo está la función renal. Aquí tenemos una analítica que piden y además siempre aparece en la bioquímica general. Aquí lo ves, el filtrado glomerular estimado, MDRD. Esto lo que significa es eso, para ver la función renal del paciente. Nosotros no sabemos todos los datos demográficos, si es mujer, si tiene los años, sí que lo sabemos, pero si tiene raza negra no, por lo tanto eso no está en la fórmula. Esto luego el médico, si está ante una persona de raza negra, pues lo tiene que multiplicar el resultado que le damos nosotros por 1,21. Por lo tanto aquí este paciente tiene un filtrado de 81 y se consideraría en un principio, que eso ya lo explicará mi compañera el próximo día, en estadio normal, o si tiene proteinuria en orina, pues puede ser compatible con el estadio 1 o 2. En cambio, esta paciente es una chica joven de 34 años que tiene una nefritis crónica y se le pide el filtrado glomerular, el MDRD, y tiene 13. Este 13 se le considera que está en el estadio 5 o sea, ya en el último, está en la lista de espera para trasplante renal. Para usar estas ecuaciones requiere que la concentración de creatinina en suero sea estable. Hay situaciones clínicas en las que el uso de esta ecuación es inadecuada. Pues ¿en qué situaciones no se puede realizar esta? Pues en individuos que siguen dietas especiales, por ejemplo los vegetarianos estrictos o las personas que tienen, los deportistas que toman suplementos de creatinina, no lo pueden realizar. En individuos con alteraciones importantes en la masa muscular, como los que están en sillas de ruedas o los que le faltan un miembro. En individuos con un índice de masa corporal menor de 19 o mayor de 35, en presencia de hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis, y en embarazadas. En estas causas no se puede hacer esta fórmula, por lo que sí se tendría que hacer un aclaramiento de creatinina en una orina de 24 horas, ahí sí que habría que utilizarlo. Y ya he terminado. ¿Tenéis alguna duda? Pregunta. El ajuste de dosificación de los medicamentos siempre